Me llama muchísimo la atención, sobre todo porque creo que este tema de la perfección es un implante que no es funcional en la realidad que vivimos. Entonces, qué bonito que nos damos la oportunidad de resignificar esto y de verdad darle un enfoque diferente a este tema de la perfección. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, en especial a todos nuestros amigos de Argentina, porque yo sé que están trasnochando, pero qué rico que se den la oportunidad de estar con nosotros. Para nosotros es súper valioso su aporte, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y por supuesto que este Zoom es para ustedes, así que espero que participen por el Zoom. Vamos a estarlos leyendo porque yo quiero que esto sea interactivo. Vamos a hablar de, bueno, el póster dice, habla algo así como el paradigma de la perfección, ¿no? Como muchos otros paradigmas que están en nuestra realidad. Así que hoy les voy a regalar 5 tips, 5 como recomendaciones, sugerencias para que empecemos como a desbaratar esa idea de la perfección, porque realmente la idea de la perfección, no sé, yo estuve tratando de hacer algunos como búsquedas en internet con respecto a la parte histórica de esta idea de la perfección, pero parece ser que está muy enraizada en nosotros, sobre todo a nivel de la parte física. Buscamos la perfección, pero no solamente aparte en la parte física, sino también buscamos la perfección en la pareja. Queremos una pareja perfecta, una familia perfecta, un trabajo perfecto, y realmente creo que estamos sobreusando esta definición de perfección. Así que es importante que empecemos a desbaratarla un poquito y que permitamos la entrada de nuevos conceptos para que ustedes se vayan esta noche y ojalá para el resto de la vida con un concepto en donde nosotros podamos darle el justo valor a este término de la perfección, pero que no invada nuestras vidas como si fuera un crecimiento maligno, digámoslo así. Empecemos hablando, Luis Fer, obviamente Sí. me encantaría que tú también me ayudaras pues compartiendo tus opiniones. ¿Qué es la perfección para ti y para cada uno de ustedes? ¿Qué es eso? Sin irnos a Google, obviamente. ¿Qué es eso de perfección para ti? Cuando tú hablas o cuando yo te digo la palabra perfección, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Claro. Mira, en mi caso particular, ha pasado por diferentes etapas. Te voy a hablar ahora de lo que me enseñaron, ¿no? Vale. Que contrasta un poco con la redefinición de lo que yo he tenido que hacer a lo largo de estos estudios y de lo que yo he estado haciendo en la bioscodificación, porque invariablemente es algo pues que te tienes que cuestionar en algún momento y que te lleva invariablemente a redireccionarlo. Pero te voy a hablar de lo que a mí me enseñaron con esto de la perfección. Creo que me enseñaron, como a muchos de nosotros, a encuadrar en términos muy específicos toda tu vida. Es decir, ser perfecto tendría que ser, eh, mira que ahora que lo menciono, me parece ya tan vacío, tan hueco, tan ambiguo, que me resulta hasta difícil de explicarlo cuando la mayor parte de mi vida sí lo viví, Que ya ¿no? no existe en tu vida, claro. Exacto, exacto. Entonces es ser buen estudiante, ¿no? O sea, sacar las mejores calificaciones, ser comprometido, ser responsable, que si te das cuenta son términos muy subjetivos que pueden significar un sinfín de cosas para cada quien, Exacto. ¿no? Y sí, y Dime, mira dime. las definiciones que nos están compartiendo están increíbles, o sea, buenísimas. Y fíjense que gracias a todos ustedes que participan, porque ustedes son la voz de muchas personas que tienen los mismos conceptos que ustedes, y de pronto esas otras personas dicen, wow, sí, creo que es muy pesado. Por lo menos, dice Porfiria, pesado, comprometedor, algo que se tiene que cumplir, como tú nos decías, Luis Fer, ¿no? Como que tienes que ser, no hay de otra ser así, tienes que ser así, no hay otra opción. Sandra nos dice que lo que sea que lo que se haga salga bien, que sea funcional, práctico, que lo intente y que salga lo que tenga que salir. Bueno, me gusta, tiene una energía diferente. Blanca nos dice algo sin errores. Pilar nos dice estar de acuerdo a unos parámetros ideales de la sociedad. Uy, esta última me parece interesantísima Pero es que porque, desde ahí podemos partir. Si te das claro, cuenta, esta última definición es justamente lo que yo intenté decir. Es lo que al final, la perfección que nos enseñaron es cumplir con las expectativas de los demás, de alguien más. Cuando cumplimos las expectativas de los demás, entonces entramos en la definición de perfección.
pero por supuesto la perfección de ese alguien más, Claro. que pues empieza con nuestros padres, o sea, empieza en el círculo más inmediato de nuestra familia, padres, hermanos, hijos, principalmente los padres. Todos queremos agradar a los padres, todos queremos ser ante los ojos de los padres perfectos dentro de ese marco de lo que para ellos es la perfección, porque es una forma también importante de hacernos sentir pertenecientes al grupo, que lo hemos Ahí dicho está. muchas veces, ¿no? Ahí está. Y ahí está el origen de todo este tema de hoy. El querer encajar, el querer pertenecer, el tener esa mirada amorosa, ¿no? De papá o Ujú, de las personas ujú. de influencia en nuestra vida. Discúlpame, voy a leer estas otras dos que me parecieron muy buenas. Luz Sí. dice, la perfección para mí es tener que encajar en todos los espacios de la vida. Mejor dicho, es despersonalizarse para cumplir los prototipos de los demás. ¿No? Súper dura, ¿cierto, Luz? Y pues obviamente no eres la única con este pensar. Dora dice, según los mapas mentales, sí. Janina nos dice, ser perfecta para que me acepten. Sí y sí, es increíble. Entonces, imagínense cuántas veces nosotros nacemos en la vida de un tamaño X, pero tenemos que volvernos de este tamañito para encajar en las expectativas de alguien más, llamado papá, mamá, la religión, el tío, la profesora, el que sea, ¿no? Y ahí empieza todo este tema. Entonces, a diario a nosotros nos bombardean con esos mensajes que nos hacen sentir que no somos dignos, ¿no? Que sentimos que estamos en una constante competencia con una cantidad de gente que nos rodea, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros mismos hermanos, y que la única manera de vivir es ser la más inteligente, el más atractivo, el más poderoso, el más deportista, el más rico. Bueno, ustedes sigan la lista, ¿no? Ujú. Y cuando nosotros empezamos a pensar así o dirigimos nuestra vida con este pensamiento, pues lo que tú nos decías, Luis, pero estamos dejando que las expectativas de las demás Ujú. gobiernen nuestra vida, nos definan nuestra vida, ¿sí? Y eso nunca, nunca nos va a dejar sentir satisfechos, ¿sí? Pero la pregunta, Bueno, dime. pero además, perdón que te interrumpa, pero además es imposible. Si se ponen a pensar, es imposible dejar satisfechos a alguien más, cumplir las expectativas de todos. Es una tarea imposible. Siempre va a haber alguien en nuestro alrededor al que lo que hagamos, decidamos, no le deje satisfecho. Siempre va a haber a una persona que no le parezca suficiente, que no le parezca correcto, que no le parezca, en fin, que no le parezca, pues, lo que hicimos. Entonces, tratar de cumplir con las expectativas de los demás es además tremendamente cansado y tremendamente infructuoso, pero lo vamos, yo supongo que lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, creo que damos en el clavo. Es la perfección, no se puede definir como tal. ¿Qué es ser perfecto? Habemos aquí, ¿cuántas personas tenemos aquí? Déjame revisar rápidamente. ¿Cuántos amigos tenemos en hoy? 57, somos 57, y yo creo que por lo menos hay 57 definiciones de lo que es perfecto. 57 definiciones diferentes. ¿Qué es la perfección? Y yo quisiera retomar algo rápidamente para seguirte dejando que nos cuentes. Dos cosas que nos dicen y que me parece importante. Sandra Evangelis, que lo leíste, Liliana, y dijiste que Sandra Evangelis nos comparte que lo que se haga salga bien. ¿Quién sabe que sea eso? ¿Quién sabe que sea bien? Para Sandra será algo muy preciso, para mí es algo más, en fin, para cada uno de nosotros, ¿no? Luego que sea funcional, pues resulta ser que es exactamente el mismo molde. Lo que podría ser funcional para mí, para el resto de ustedes no lo puede, no lo es, tal vez, ¿no? Práctico, o sea, siempre en el terreno de la practicidad. Eso nos habla ya de una personalidad de nuestra amiga Sandra, muy pragmática, ¿no? Tiene que funcionar, tiene que ir sobre ruedas. Eso es la perfección. Tiene que funcionar, tiene que ser práctico. Si no, no. Si se queda en el ámbito de lo abstracto, no, no funciona, no es perfecto. Entonces ahí eso también es como nos revela algo de la personalidad de cada quien, las definiciones que damos a las cosas. Y Blanca nos dice, sin errores. Este tema lo voy a Wow. tocar más al ratito porque me gustaría entender esto, sin errores. Y yo quiero que hoy redefinamos esto porque justamente desde mi punto de vista, la perfección radica en los errores, en reconocer los errores que cometemos. Entonces,
lo vamos a ir, no sé si quieres tratarlo de una vez o más al ratito, si quieres plantear lo que tú traías. Es uno de los tips, claro. Pero entonces sí, vamos si quieres, poquito a poquito para allá. Claro, para allá vamos, Claro. porque es que Ujú. realmente este tema de los sin errores, yo a veces me pongo a pensar, a mí lo primero que me refleja en este momento la palabra sin errores es un tema muy de la religión. Es que las mujeres tenemos que ser inmaculadas, sin tacha, sin error, sin mancha. Ujú, sí, claro. Mm, Y a veces los errores, los así llamados errores, que creo que los estamos definiendo mal, son oportunidades de aprendizaje. No son errores, son oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces Ujú. tenemos que empezar a redefinir una cantidad de conceptos, no solamente el tema de la perfección, sino esos otros temas como que son ramificaciones de la misma palabra de la perfección. Listo, Luis Fer, vamos, déjame ir un poquito más hacia allá y con eso Sí, sí. hablamos un poquito como esos 5 tips para que ustedes se lo lleven bien, bien claros esta noche. Entonces, lo que tú nos decías, claro, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos a los demás? ¿Por qué seguimos esas expectativas de los demás? ¿Por qué hacemos caso de lo que alguien más nos dice que así debe ser la vida? ¿Mm? Mm. Pues porque nos preocupa que si no estamos a la altura de los demás, de sus expectativas, pues no nos van a mirar, no nos van a amar, no nos van a aceptar. Entonces vamos a estar excluidos del clan, así sea en nuestra mente, ¿no? No nos vamos a sentir parte del grupo, ¿sí? Entonces, a veces nos encontramos con que para pertenecer y para cumplir con ese ideal de perfección, dejamos de ser nosotros mismos y nosotras mismas y dejamos de aceptarnos. Y ahí empezamos a tener problemas. Entonces, aquí va el primer tip. El primer tip es, libérate de la vergüenza, sea auténtico y sea auténtica, ¿sí? Mm. La vergüenza, desafortunadamente o afortunadamente, bueno, tratemos de ser neutrales aquí, pues forma parte de la vida, es una de esas emociones que forma parte de la vida. Incluso a veces vemos que nuestros animalitos sufren de vergüenza cuando ellos han hecho algo malo y uno va al encuentro y ellos tienen una postura muy típica de que saben que hicieron algo mal, ¿sí? O sea, es algo muy biológico sentir vergüenza. Sin embargo, es una emoción, desafortunadamente, que nos lleva a ocultar otras emociones, especialmente aquellas que no corresponden pues a esta expectativa que los demás tienen sobre nosotros, ¿sí? A veces incluso es mejor para un hombre manifestar que está de mal genio, pero no que está triste, por la bendita vergüenza, porque los hombres no lloran. ¿Sí ven todas las expectativas y todas las ramas que tiene este árbol? Entonces, al sentir vergüenza, lo que estamos haciendo es cubrir nuestra autenticidad y nos impide realmente vivir de acuerdo a lo que todos nosotros somos. Es esa vocecita en la cabeza que te dice que no eres digna, no lo hagas, esto está mal visto, no te van a aceptar, no te van a querer, no te van a amar. Entonces, cuando nosotros sentimos esa vergüenza, nos impulsa a escondernos de la gente, ¿sí? Porque nosotros pensamos que estas personas pues no nos van a estimar, no nos van a querer y nos terminamos alejando. Miren la toxicidad de la vergüenza. Entonces lo importante es que empecemos a un poco como a desbaratar esa sensación. Entonces vamos a empezarla a desbaratar. Entonces, para que nosotros tengamos una vergüenza, sintamos vergüenza, necesitamos 3 ingredientes. Uno, un secreto, un silencio y un juicio. Entonces, sabiendo eso, o sea, si hay algo que nadie puede saber de mí, no, es que esto no se puede enterar, nadie se puede enterar de mí, no se lo cuento a nadie porque es tan privado, tan de mi intimidad y tengo un juicio de que si lo digo, la gente me va a entender que va a tener apreciaciones de mí, o sea, tengo un secreto, un silencio y un juicio. Para, esos 3 ingredientes son importantes para uno sentir vergüenza. Ahora bien, la manera de reducir el poder que tiene la vergüenza sobre nosotros es empezar a hablar con las personas, con nuestras personas vitaminas, es decir, una persona que no nos vaya a juzgar eso de lo cual nosotros sentimos vergüenza, ¿sí? Para nosotros poder empezar a romper ese elemento secreto y ese silencio conectado con ese juicio. Y empecemos, pues obviamente, a darle paso a la autenticidad. Ustedes se Ujú. preguntarán, bueno, sí, yo soy auténtica. ¿Qué es eso de la autenticidad? Uno no es que unos nazcan siendo auténticos y otros no. Es una elección. Tú eliges todos los días ser auténtico o auténtica. ¿Mm? Es una práctica constante y consciente. Una persona puede vivir un día auténticamente y al otro día ser la más falsa de todas.
Así que todos los días deben hacer de nosotros mismos esa decisión de ser nosotros mismos, o sea, de ser auténticos, ¿sí? Aceptando nuestras debilidades y lo más importante, sin importar lo que otros lleguen a pensar. Y los ingredientes para hacerlo es, necesitamos mucho coraje para admitir que no lo sabemos todo, que tenemos debilidades y que somos vulnerables. También necesitamos mucha aceptación, aceptación de nuestras limitaciones y aceptar que otros también tienen limitaciones. Y al aceptar que otras personas andan en la misma lucha como yo me permito acompañar a ese otro y yo también permito que ese otro me ayude y me acompañe. Y finalmente necesitamos una conexión, porque esa conexión nos vincula de nuevo con un otro, que es como una energía que circula entre las personas, que nos hace sentir vistas, valoradas, escuchadas y sin juicios. Entonces, esos son como los ingredientes para quitar todos esos elementos de vergüenza que podamos tener en nuestra vida. Luis, tú ibas a decir algo. Sí, yo quería decir y bueno, señalar esta parte tan importante que acabas de decir de la autenticidad, ser nosotros mismos. Y aquí también hay otro gran problema que deben de tomar en cuenta y que tienen que anotar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos quiénes somos? Y entonces, ¿cómo pretendemos ser auténticos si no sé quién soy? Entonces, en el camino de la búsqueda de esta resignificación de lo que estamos haciendo, también deberíamos de tomar en cuenta que no nos conocemos, que normalmente nos definimos por lo que la gente piensa de nosotros. Somos un cúmulo de creencias de lo que los demás creen que somos. Y constantemente y de forma inconsciente tratamos pues, de darles la razón, ¿entienden? De, de, se me fue la palabra, pues de realmente sostener lo que los demás creen que somos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras palabras. En la forma en la que vestimos, las decisiones que tomamos, la forma que hablamos, lo que estudiamos, lo que trabajamos, en fin. Estamos haciendo real lo que los demás creen que somos, porque si no empezamos a sentir estas emociones como vergüenza, como culpa, etcétera, ¿no? Entonces también es importante desde mi punto de vista que sí, efectivamente, es imprescindible la autenticidad, pero para encontrar la autenticidad tenemos que primero encontrar quiénes somos. Entonces, empecemos también por ahí, ¿no crees? Total, total. Y a veces es que no nos atrevemos a ser lo que somos o ni siquiera hemos hecho la búsqueda de qué es lo que nosotros somos porque le damos tanto valor a lo que el otro piense de mí. O sea, le entrego todo a ese otro, ¿sí? Correcto. Y a veces no sabemos, nos sentimos en peligro cuando somos nosotros mismos o nosotras mismas. Así es. Porque tuvimos alguna situación en el pasado en donde fuimos nosotros o nosotros mismos o nosotras mismas nos sentimos vulnerables y nos castigan. Ujú, Entonces ujú, jugamos a complacer a ese otro, ¿no? ujú. Mira, yo creo que son como diferentes etapas o momentos que tenemos que entender. Primero, el mandato biológico, arcaico, primitivo, fundamental de supervivencia, que es el de pertenecer. Todos necesitamos pertenecer, pertenecer al grupo. Y el primer grupo al que pertenecemos es la familia, nos guste o no nos guste. Entonces, todos pertenecemos a la familia y el sistema no excluye a nadie. No, nosotros podemos sentir excluidos o autoexcluirnos, pero el sistema no excluye a nadie, todos pertenecemos. Luego viene una parte en donde yo creo que la gente da por sentada quiénes somos en base a lo que los demás esperan de mí y se afanan a cumplir las expectativas de los demás. Y siempre hay un dejo como de insatisfacción. Sin embargo, están conformes. Y yo creo que eso se debe precisamente a ese nivel de conciencia que yo creo que gobierna en el 95% de la población mundial, en donde creemos que estamos haciendo lo correcto al cumplir las expectativas de mi familia, de la sociedad, de la cultura, de la religión. ¿No? Entonces, por ejemplo, acabo de leer dos mensajes que decían que la perfección es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué significa Dios? ¿Quién es? ¿Es ese viejito que está allá arriba en la séptima galaxia juzgándonos? ¿Qué es Dios? Bueno, pero vamos, para no meternos en problemas teológicos ni estas cosas, entendamos que entonces siempre estamos tratando de complacer a alguien, ya sea Dios, mi papá, o el sacerdote, o mi maestro en la escuela. Y creemos que hacemos lo correcto. Entonces está este primer nivel
en donde la persona cree que realmente está haciendo lo correcto. Y se crean para esto, se crean conceptos como el honor, como El deber em, ser, el deber, claro, la el ley, deber ser, la ley, la etcétera. Entonces, moralidad. Sí. la moralidad, todos estos conceptos socioculturales que fabricamos para justificar que así deben de ser las cosas. Conceptos tan absurdos hoy en día que siguen estando vigentes, lamentablemente, como por ejemplo el patriotismo, el nacionalismo. ¿Qué carajos es eso? Si se dan cuenta y conocemos un poco nuestra historia, el nacionalismo nace para convencer a unos de morir por otros. Mm. ¿Me siguen? Entonces yo defiendo a mi patria y estoy haciendo lo correcto. Y me voy a morir por eso, por un grupo de personas que no van a morir por mí. Entonces, al final, estos conceptos siguen estando vigentes y la gente cree que está haciendo lo correcto. Pero es un primer nivel de conciencia. Luego viene el otro nivel de conciencia en donde me cuestiono esto, en donde digo que esto no podría ser así o que debe de haber otra manera, que no debería de sentirme culpable porque no me gusta, voy a poner un ejemplo muy ad hoc a las fechas que vienen, porque no disfruto ir a cenar en Navidades con mis abuelos, a pesar de que lo hice 20 años, ya hoy no lo disfruto. Y entonces estoy buscando una propia identidad, porque a lo mejor quisiera pasar estas fechas en alta mar o viajando, ¿me siguen? Pero no, como la tradición y que estos conceptos que hemos creado nos dicen que tenemos que ir a casa de los abuelos, existe una incomodidad aún mayor, pero todavía no nos alcanza el nivel de conciencia para romper la rueda. Todavía no, pero ya hay un cuestionamiento. Ya no me satisface, ya empiezo a vivir con cierta insatisfacción y amargura y al mismo tiempo culpa y vergüenza. Porque entonces los que me rodean se encargan de señalármelo. ¿Cómo te atreves a no ir con los abuelos en Navidad? ¿Cómo puedes dormir por las noches con solo pensarlo, no? Entonces empezamos a creer que realmente hay algo malo en nosotros. Y luego viene otro nivel en donde rompes con la rueda, en donde vas más allá, donde sí realmente quieres empezar a buscar quién eres y te atreves a hacer cosas como ya no quieres ir con los abuelos y dices, no voy a ir con los abuelos hoy, aunque te eches al clan encima, pero lo haces. Sigue habiendo tal vez culpa, sigue habiendo tal vez miedo, pero empiezas a reconocerte a ti mismo. Y aparecen las señales, aparecen las metodologías, las personas, los libros, las referencias de que no estás tan solo ni tan disparatado como te dijeron creer, que no eres la única oveja negra que se saltó la tranca y que hay un grupo de otras personas que empiezan a ver el mundo de diferente manera. Y entonces vas creciendo en esto, ¿no? Hasta llegar a lo mejor en un punto de iluminación, en donde entiendes que la autenticidad corresponde precisamente a atender tus necesidades emocionales primero que la de los demás. Y la perfección radica precisamente en eso. Tú creas tus parámetros de perfección. Tú vas creando lo que tú crees que es perfecto de acuerdo a lo que tú vas aprendiendo y cómo vas alcanzando esos niveles de conciencia. Pero hay que entender esto. El 90%, 95% de la población mundial está en esa primera etapa, en la que está convencida que cumplir las expectativas de los demás es lo correcto. Mm. Y ahí no podemos hacer nada. Cada quien tiene su evolución y su momento y su tiempo para cambiar, ¿no? Es lo que quería señalarte. Sí, no, de acuerdo, nos volvemos imitadores profesionales, ¿no? La expectativa es tener ese trabajo, esa pareja, ese dinero, ese carro y sí, empezamos a imitar una cantidad de personas y nos olvidamos de ser nosotros mismos, ¿no? Ujú. Bueno, tip número 2. Basta de impotencia y de desesperanza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y aquí sí me apoyo en un libro maravilloso que se llama Los dones de la imperfección de la doctora Brené Brown, que me parece espectacular porque ella todo su trabajo investigativo lo ha hecho alrededor de la vulnerabilidad. Ella hizo muchas investigaciones durante un montón de años y una de estas historias o una de estas investigaciones habla de que ella hizo muchas entrevistas a personas que habían sobrevivido momentos muy complicados de la vida, tragedias, ¿no? Accidentes terribles, la guerra, etcétera, etcétera. Y se dio cuenta
que este grupo de personas tenía algo en común y era que el tema de la espiritualidad era muy importante para todas ellas. Y pues con respecto a la espiritualidad, ella no lo define como algo religioso, sino como una creencia básica de que todos los seres humanos estamos íntimamente conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Mm? Y es exactamente este sentimiento de unión y de conexión el punto de apoyo que permitió a estas personas expuestas a la tragedia a resistir estas situaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la resiliencia, que es súper importante para empezar nosotros a redefinir este tema de la búsqueda de la perfección. Entonces, como todo en la vida, esta resiliencia, aparte de que se puede desarrollar después de procesos de mucha tragedia, de mucha intensidad, también es una actitud en la vida, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos como una actitud en donde nosotros vemos siempre todo el cuadro, ¿no? Como que ampliamos nuestra perspectiva, nuestra visión con respecto a una adversidad que estamos enfrentando. El problema es que a veces muchos de nosotros nos encerramos en nosotros mismos y solamente vemos lo negativo, lo que no hicimos, lo que no acertamos, lo que no entendemos y como que no, solamente vemos nuestras imperfecciones, ¿no? Muy comparándola con el modelo esperado, ¿no? No, pero es que yo no me fue bien en la entrevista, pero fulanito sí, por ende yo soy pésimo o pésima, ¿sí? Pero en vez de tener la vista solo en un árbol y perder la visión de todo el bosque, la invitación es a que nosotros nos rodeemos de personas que estén compartiendo nuestras mismas luchas, ¿sí? Y así nuestra actitud empieza a cambiar. Y primero nos vamos a encontrar con un grupo de personas que que nos van a hacer sentir que no estamos solos, ¿sí? Y vamos a empezar a centrarnos en lo que nosotros sí somos, en lo que realmente queremos ser. Y como todo, ¿no? Es una actitud, es una elección. Entonces, ese es básicamente el segundo tip. Bueno, Luis Fer, vámonos para el tercero. Me encanta, que este a mí me encanta y yo me la paso regalando libros con respecto a este tema. Este tip es, practica la gratitud. Y es que realmente está comprobadísimo, súper comprobadísimo, que somos más felices cuando estamos agradecidos por las cosas buenas que nos suceden, por todo lo que tenemos, en vez de estarnos lamentando por eso que no tenemos, ¿sí? Y entonces la gratitud se vuelve como un motorcito de felicidad, ¿sí? De nuevo, la gratitud no es una cosa con la que unos nacen y otros no, es una habilidad mental que puede ser entrenada, ¿sí? Y hay un libro que me encanta que se llama El poder de la gratitud, que es súper lindo, fácil de leer y nos dice, todos los días, haz este ejercicio por un buen tiempo, todos los días apenas te levantes, agradece por 5 cosas. Agradezco la almohada que estuvo deliciosa, agradezco mis cobijas, agradezco mi desayuno, el techo que me protege, 5 cosas. Y antes de irte a dormir, agradece otras 5 cosas. De tal manera que te vas a poner en contacto con la abundancia que te rodea. Y esto pues obviamente va a incrementar tus niveles de felicidad. Entonces, lo mismo, volviendo a las investigaciones de la doctora Brown, ella dice que las personas que habían sufrido estos traumas tan fuertes como la guerra, el genocidio, la muerte de seres queridos, etcétera, también eran las personas más agradecidas por todo lo que experimentaban en la vida, incluso los momentos más sencillos, ¿sí? Ellos agradecían el té con galletitas que se tomaban con los amigos, las charlas con los familiares, la risa de los niños, por ejemplo, ¿sí? Y ella descubrió que esta actitud de estar uno en completa gratitud todo el tiempo estimula la felicidad. Y ya sabemos la felicidad, lo que genera en el cuerpo a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, esto explica o implica más bien que la alegría no es un resultado accidental de que algo bien salió en el trabajo, que me gané la lotería o algo afuera, ¿no? Que pasa en la vida, sino que más bien es, de nuevo, una elección. Nosotros activamente elegimos estar en gratitud y asimismo traemos la alegría a la vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes están en gratitud? ¿Cuántos de ustedes están en queja? ¿Mm? Ese es el tip. Y obviamente, a veces digamos que por sociedad, por cultura, tenemos la tendencia a enfocarnos en lo que está mal. Y
para la muestra un gran botón. Prendan la televisión y lo único que vamos a ver es todo lo que está mal con la pandemia. Y eso, pues obviamente no nos deja nada bueno. Y ya las noticias ni siquiera hablan de cosas buenas. Es más, yo creo que el 70 y pico % de un noticiero es malas noticias, lo que no tenemos, los desastres, las tragedias, y nunca habla de los héroes de la vida, de las cosas bonitas, de celebrar, por ejemplo, que eres capaz de ir a caminar, ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a practicar la gratitud. Básicamente, este es el tip. Creo que es uno de los tips más bonitos, por lo menos para mí, de toda esta charla pues, de hoy. Vale, entonces ese era el tip. Pues No además sé la si quieras ahí gratitud, completar. además yo siento que la gratitud también nos coloca en el presente, en esto que estamos viviendo hoy, en el aquí y en el ahora. Dicen por ahí que si no eres feliz con lo que tienes hoy, seguramente no vas a ser feliz con lo Con lo que que no tienes. anhela, con lo que no tienes. Entonces, yo creo que la gratitud también te coloca en ese momento de estar vincularte más con lo que hoy tienes que agradecer, porque lo tienes hoy, porque lo estás disfrutando hoy. Entonces, me voy a atrever a dar otro tip, que no sean 5 cosas, hagan una lista de por lo que hoy, en este instante de su vida, se sienten agradecidos. Hagan una lista, de veras, pero materialícenlo, bájenlo de lo abstracto del pensamiento a una lista concreta y entonces su mente entra en un nuevo mapa mental porque se vincula con lo que hoy tienen. O sea, hoy están aquí, hoy respiran, hoy comen, hoy tienen esa casa, tienen esta ropa, tienen a su familia, tienen a sus hijos, a su esposo o a su esposa, en fin. Entonces, eso la mente los coloca en el aquí y en el ahora y les hace disfrutar de estas cosas. Y no significa que no tengamos anhelos, claro que tenemos anhelos, pero de nada sirve una mente que está instalada en el futuro o una mente que está atrapada en el pasado. El inconsciente no conoce estos conceptos, entonces concéntrense en el presente. Entonces agradecer pues por todas las virtudes que ya nos comentó la doctora, yo desde mi punto de vista creo que nos coloca aquí, en lo que hoy tengo para mí, y lo puedo disfrutar y le puedo también dar otro significado, ¿no? Más profundo. Sí. ¿Verdad, una lista? ¿Sí? Sí, ese estado constante de gratitud baja mucho la resistencia que tenemos frente a la vida. Incluso hace mucho tiempo alguien me comentaba que cuando muchas personas también por su credo, el budismo que se practica en China, cuando ellos van al médico y por alguna razón el médico les dice, bueno, tienes cáncer, el paciente dice muchas gracias. Mira la actitud, o sea, estamos como lejos todavía de ese paradigma, pero pues sí, vivamos todo con una profunda gratitud, eso baja muchísimo la resistencia en la vida. A veces incluso ser grato con personas que fueron duras con uno, o con ese trabajo que no resultó, porque seguramente que algo más estaba esperando por ti, ¿sí? Porque seguramente que esa relación ya tenía que terminar, porque seguramente que esa enfermedad vino a entregarte algo que sin ella no hubieras podido ni entender, ¿sí? Hasta ese punto tenemos que llegar a ser gratos con eso, ¿no? No significa ser resignados, no se malentienda. Bueno, entonces, cuarto tip, también me encanta. Y dice, confía en tu intuición. La intuición, bueno, es una capacidad humana que te permite como percibir, conocer y comprender algo de una manera como inmediata sin que la razón intervenga. Esto es más o menos como la definición de la intuición. Pero si nosotros nos entrenamos y logramos explotarlo adecuadamente, es un excelente recurso para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes aquí en la sala siguen su intuición para tomar una decisión en la vida? Desde de las cosas más sencillas hasta algo más complejo como comprar una casa en esta comunidad o en esta otra, decirle sí a esa pareja, decirle sí a ese trabajo. ¿Quiénes de ustedes toman las decisiones desde acá? ¿Y quiénes de ustedes toman las decisiones desde su intuición? ¿Sí? Hay muchas personas que les resulta muy difícil confiar en su intuición. Y resulta que cuando hablamos de intuición, pues sí, obviamente vivimos en una sociedad
que nos enseña a estar en la mente. Desde pequeños nos están diciendo, tienes que memorizarte las tablas de multiplicación, tienes que aprenderte el poema, tienes que analizar el problema de matemáticas, tienes que repetir lo que dice el libro. O sea, nos enseñan todo el tiempo a que tenemos que estar en nuestro intelecto y en nuestra cabeza. Y nunca, cuando estamos en un proceso educativo, sobre todo tan pequeñitos, nunca se nos enseña a utilizar el cuerpo y la intuición que emana, la sabiduría que tiene el cuerpo para la toma de decisiones. Y a veces tenemos la tendencia de pensar de que la intuición y la razón van en caminos contrarios, que se excluyen mutuamente, y no es así, no es así, nunca ha sido así. Entonces, hablando un poquito de biología, la biología de la intuición, quiero preguntarles a todos ustedes, porque ustedes saben un montón, ¿cuál es el primer sentido que se desarrolla en el bebé, en el recién nacido? A ver, ¿quién me puede responder? Porque a partir de ahí, de esa información que ustedes me dan, yo les voy a explicar uno de los tantos recursos que tiene el cuerpo como tal para, o que está muy asociado con esa intuición. Sandra nos dice el oído, Porfiria nos dice el olfato. ¿Quién da más? A ver, un desempate aquí. Tacto. ¿Quién se lanza? ¿Otro olfato? ¿El olfato? Muy bien, chicas. Sí, señoras. Pónganlo en el chat, por favor, para que lo podamos leer. El tacto, dicen también. Bueno, es el olfato. Es lo primero que tiene el bebé. Cuando el bebé huele a la mamá, se tranquiliza. Hay estudios, es más, videos, ustedes lo pueden conseguir por la red. Colocan al bebé recién nacido en la barriguita de la mamá, recién nacido, y el bebé es capaz de de encontrar el pezón. Él gatea como puede y encuentra el pezón de la mamá. Él no tiene los ojitos abiertos, muchos bebés ni siquiera ven en colores, entonces se dejan guiar por el olfato, ¿sí? En neurología el olfato es el primer nervio craneal, ¿sí? Es sumamente importante para la supervivencia de los animales, imagínense. Le dice al animal dónde está la comida, si la comida que está ahí está bien o está contaminada. Le dice al animal cuando hay algún depredador cerca. O sea, el olfato es supremamente importante para la supervivencia. A nosotros también nos ayuda un montón, ¿sí? Podemos saber si hay alguna fuga de gas en la casa, incluso nos ayuda hasta encontrar la pareja, con eso les digo todo. Entonces, cuando nosotros rescatamos, digamos, esta función de supervivencia y de intuición que tiene el olfato, incluso podemos llegar a entrenar a nuestros animales, por ejemplo, los perros que tienen un sentido del olfato súper desarrollado, pueden ser entrenados para que puedan encontrar qué persona tiene cáncer solamente al oler la orina del paciente, por ejemplo. Es maravilloso cómo podemos nosotros entrenar ese sentido, ¿sí? Pero, obviamente, espérenme que yo tengo aquí una secuencia acá. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y de hecho lo hacemos sin nosotros darnos cuenta. Cuando nosotros nos preguntan, bueno, tenemos un problema con escoger entre A o B, inmediatamente tú haces una pausa y tú respiras, tú hueles la situación. Hay expresiones tan típicas como, esta situación me huele mal, hay algo aquí que huele mal, ¿sí? Hay una frase muy bonita de Lyle Watson que dice, el olfato es un sentido de larga distancia, una forma de estirar el tiempo y de saber de antemano lo que se avecina. Eso es intuición, eso es una de las tantas maneras como tu cuerpo te dice algo. Por ahí dicen también, al ratón con buen olfato, nunca lo sorprende el gato. Entonces, a veces, por ejemplo, en biodescodificación, tú, Luis Fer, has encontrado muchas personas que tienen problemas de que no huelen, la famosa anosmia. Entonces, que se puso muy de moda ahora con el COVID, porque es uno de los síntomas más recurrentes, ¿no? De las personas que se contagian de COVID. Exacto, entonces, emocionalmente, ¿qué significa perder el olfato? ¿Quién se atreve a decir algo? Si nosotros tenemos completamente anulado nuestro sentido de supervivencia, ¿qué significa perder el olfato? Pierdo la manada, dice Sandra, no la huelo. ¿Qué más puede significar eso?
Muchas personas desarrollan anosmia o rinitis constante después de que entran en una relación, después de que entran a un trabajo, ¿sí? Entonces, una de las tantas, perder el camino, el proyecto, nos dice Blanca, a veces es, no quiero percibir ese olor que me lleve a un recuerdo de algo que me duele mucho, ¿sí? Puede ser. Entonces, para todos ustedes que tienen problemas de olfato, muchas veces pueden tener problemas también de tener como esa intuición, como ese sexto sentido. De hecho, en anatomía energética, el olfato está conectado con el tercer ojo, y el tercer ojo es ese cerebro prefrontal que nos ayuda a mirar hacia el futuro, ¿no? De nuevo, la percepción, esa olfacción, el olfato de las circunstancias que vienen desde el futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes. Sus aportes son muy, muy, muy valiosos. Aquí nos dice Rocío, perder el gusto por la vida. Interesante esa. Luz nos dice, querer ser transparente. Sandra, estoy a merced de cualquier depredador. ¡Ja! Interesantísimo. O de pronto duermes con el depredador, mejor no olerlo para no angustiarse. Blanca nos dice, perder el camino. Cristina, perdí el olfato después del parto. Eso es muy interesante, Cristina, por ejemplo. Debe haber alguna memoria de peligro después de dar a luz y no lo quieres oler. Lola nos dice a tomar decisiones. Sí, señora. Bueno, no sé si quieras añadir algo más aquí, Luis. No, bueno, pues nada más, o sea, yo siempre en los cursos de bio les digo que el olfato es tan importante. Le hemos dado tanto peso a la vista que no nos damos cuenta de lo importante que es el olfato. Y les pongo un ejemplo. Si yo voy caminando por una acera y veo una hermosa mujer caminando por la otra acera, antes de verla ya, primero la olí, primero la percibí con mi olfato y después la vi, la busqué con la vista. Y eso es tan inconsciente como el parpadear, ¿no? Y tan rápido que no tenemos conciencia de esto. Pero el olfato es muy importante en ese aspecto. Acuérdense que con el olfato no solamente reconocemos a los miembros del clan, sino al depredador que se ha colado en el territorio. Por eso todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio tiene que ver con el territorio. Y el olfato, la nariz, tiene que ver con el territorio. Entonces, una rinitis, por ejemplo, una sinusitis, por ejemplo, tiene que ver con esto. Algo en el territorio entró, me siento en peligro, me siento amenazado. Huele feo, pero no porque huela feo, sino en el sentido literal, sino Claro. que lo que está pasando me resulta amenazante. Entonces, es lógico que entendamos que después de un COVID sea uno de los síntomas más recurrentes. ¿Quién se metió al territorio y quién lo invadió? Pues este bicho desgraciado, infeliz que nos han hecho creer que existe y que está acechándonos debajo de los autos para que cuando pasemos por ahí nos salte encima. Sí. Si vivimos con ese miedo, ¿verdad? Evidentemente vamos a reaccionar. Sí, se metió el depredador a mi territorio. Y el depredador puede ser un virus, que con este caso el COVID, puede ser cualquier otra cosa. Es muy importante el sentido del olfato, pues. Es súper importante. Es más, hay personas que huelen las fotos. Es como, claro, ¿a qué olía este recuerdo? ¿No? Las cartas. ¿A quién no le despierta? Y yo creo que es un sentido que no solamente nos conecta con el futuro, un posible depredador, un posible riesgo o una posible oportunidad, ¿no? Ya está el pan caliente, ya está el pan listo, por ejemplo, pero también nos conecta con el pasado. ¿Quién no ha entrado a la casa y de pronto entra ese olor a chocolate caliente que los transporta por allá cuando tenían como 7 años, estaban en la casa de la abuela? ¿Sí? Sí, total. Hay películas que hablan de eso. Creo que Como agua por el chocolate es una de ellas, que habla mucho Es del una de ellas que olfato. habla mucho del olfato, sí, sí, por supuesto. Sí, porque el olfato está vinculado con el gusto y tiene mucho que ver. Hay una película de dibujos animados que tiene que ver también mucho con esto. Bueno, hay una escena en particular que se llama Ratatouille. Esta ratita Ratatouille, que es chef, ¿no? chef. Y hay una escena fantástica de un hombre, un crítico de comida que huele y prueba el guiso, el plato, y se transporta a su niñez, así, ¡fua! En cuestiones de centésimas de segundos, ¿no? Entonces, así funciona. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo al percibir un olor? Un perfume. Un perfume, una comida, a presencia de alguien. Es más, hay un ejercicio de psicomagia para traer el dinero.
que tiene que ver con el olfato. ¿A qué huele un billete? Es muy característico el dolor de los billetes. ¿Han olido un billete? De Billete cualquier nuevo. denominación. No importa, sí. El dinero huele. Y cuando lo hueles, hay quienes reaccionan con, ay, feo, guácala, fuchi, justamente por la información y el tipo de relación que llevan con el dinero. Ujú. Entonces, dense cuenta ahí, por ejemplo, qué tipo de relación inconsciente llevan con el dinero al oler un billete, ¿no? Y se van a dar cuenta que el inconsciente reacciona a esto. Ahí está. Entonces, sí, sí es muy importante, definitivamente, el olfato. Sí. Y bueno, ya el último tip es paremos de compararnos. Entonces, como nosotros vivimos junto a otras personas, pues nos comparamos con ellas y pareciera que fuera como una actitud natural, ¿no? Algo que Ujú. todos hacemos. Pero si nosotros exageramos la nota con estas comparaciones, nos vamos a encontrar midiéndonos con nuestros pares, nuestros colegas, nuestros hermanos, hasta el punto de que los terminamos imitando. Y de nuevo, volvemos a anular las cualidades que nos hacen únicos e interesantes a cada uno de nosotros. Y eso se ve muchísimo entre los hermanos, ¿no? ¿Quién es la mejor estudiante? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es el mejor en deportes? ¿Quién es el más rápido en matemáticas? Entonces, como que nos comparamos como que no, ella es mejor que yo, entonces yo me tengo que volver como ella para recibir esa mirada, ¿no? Volvemos otra vez a ese tema. Entonces, bueno, creo que esto era básicamente lo que yo quería compartir para ustedes esta noche. Yo creo que hay muchos tips, muchos tips para empezar a vivir la autenticidad, porque yo creo que el antagónico de la perfección, la palabra sería, sé auténtico, sé tú. Ujú. Esa Ujú. perfección es un ideal que por allá alguien se imaginó, diseñó para él o para ella, de acuerdo a unas condiciones sociales, a una necesidad del momento, pero yo creo que ya estamos en el momento en donde, como tú nos decías, tenemos que emanciparnos de Ujú. todas esas expectativas que de pronto nuestros padres tenían, que nuestros hermanos, nuestros colegas, nuestras parejas. Es hora de empezar a ser más originales y más genuinos. Y, Exacto. y bueno, eso era básicamente el mensaje de esta noche. Y yo creo que para, para sintetizar, no sé, para enmarcar lo que acabas de decir, todos los tips que nos diste, eh, yo creo que deberíamos de empezar a entender que el concepto de perfección social que nos han enseñado ya es obsoleto y caduco. Lamentablemente insisto, la gran mayoría de la población está convencida que está haciendo lo correcto y alcanzan un ideal de perfección que es imposible de alcanzar y no se dan cuenta que es imposible de alcanzar. Porque no se puede alcanzar la perfección que todo el mundo espera, porque para cada quien es diferente la percepción de lo que es el ser perfecto. Entonces sería imposible, es imposible, pero bueno, vamos ahí en pos de la perfección. Otro caso es el error, entender que hay que redimensionar el error. El error es la oportunidad de oro que tenemos para aprender. El éxito no es otra cosa más que una consecución de errores. Si no nos permitimos equivocarnos, si creemos que el error es un fracaso, si creemos que equivocarme me excluye, nunca voy a aprender. El error es una lección y el fracaso consiste en, desde mi punto de vista, cuando no me permito aprender del error, porque entonces estoy condenado a repetirlo una y otra vez. El error es eso. Las grandes mentes de la humanidad nos dicen, sal al mundo y equivócate. Y equivócate lo antes que puedas, porque es un error. Es un error no equivocarse o pretender no equivocarse, porque te estás ahorrando una lección. Hay más enseñanza en un error que en un acierto. Por eso digo que el éxito al tener éxito es una consecución de errores. Puedes equivocarte 10 veces, pero con una vez que le atines, vas a irte a las nubes, gracias a toda esa enseñanza que has ido acumulando. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Yo no sé si sea cierto esto, pero aquí hay quien habla de este señor, el creador de los KFC, de los Kentucky Fried Chicken, que hablaban de gente que ese señor que
no alcanzó el éxito hasta ya entrada en los 60 años porque lo rechazaron de todos lados y quedó en la bancarrota muchas veces, hasta que un día dijo, voy a vender pollo, que es lo que sé hacer, y pues ya sabemos la historia. También el creador de Charlie Brown, ustedes conocen a Charlie Brown, el creador de Charlie Brown también fue caricaturista, pero le rechazaban sus proyectos en cuanta revista presentaba sus bocetos. Hasta que un día, de hecho, Charlie Brown en su biografía, ven el personaje, los que conozcan el personaje de Charlie Brown, se darán cuenta que es un niño que todo pierde. Es el niño que siempre es el perdedor, que no lo eligen, que no lo quieren, que está enamorado de alguien que no lo ama, que en San Valentín no le llegan tarjetitas de San Valentín. ¿Sí? Es la historia de ese señor que va de fracaso en fracaso y cómo construye todo lo que llega a construir. Pero gracias a que nos permitimos aprender de los errores. Hay que aprender de los errores. Entonces, la perfección no está en esto que nos han hecho creer que existe, que es un ideal de alguien que no soy yo. La perfección está en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. El encuentro de dos personas es perfecto. Aunque la relación de esas personas pueda ser muy dolorosa, su encuentro no es casual, es perfección. ¿No? Hablábamos hace unas semanas, no sé si fue la vez pasada, Liliana, que hablábamos de las casualidades y que no existen los accidentes. ¿Te acuerdas de los accidentes? Bueno, pues si retomamos la idea que hablamos esa vez, nos damos cuenta que el accidente, ya dijimos, no existe. ¿Qué tiene que conjugarse para que ocurra lo que tiene que ocurrir? Y ahí hay perfección. Es perfecto todo lo que nos ocurre, pero no lo podemos ver porque no tenemos ese nivel de conciencia. También hay que resignificarnos. Entonces, primero mi identidad, quién soy. Si quiero ser auténtico, pues tengo que entender quién soy y dónde radica mi autenticidad. Número dos, el error como maestro. Ese debería ser un tema de conferencia, ¿eh? El error como maestro. Porque no me permito equivocarme. Ahora ahí decían, ¿cómo dijeron por aquí del error? Hablando justamente del error como que está satanizado, ¿no? Mm. El error. Es más, cambiémosle la palabra, o sea, no es un error, es una oportunidad de aprendizaje. Claro. Miren, los errores se presentan como, es la perfecta combinación de elementos para que tú cambies tu nivel de conciencia con respecto a algo. Y la experiencia humana va en espiral, ¿sí? Si no hay esos momentos de cruce, pues tú sigues dándole vueltas al mismo elemento, ¿sí? Entonces, gracias a esos llamados errores, yo creo que el lenguaje es muy poderoso. Yo no sé quién le dio esa significancia al tema de que no salió la primera vez bien, entonces llamémoslo fracaso, llamémoslo error, llamémoslo pérdida. No, no es así, eso no existe. Eso no existe. Los mismos animales, ni siquiera los animales cuando cazan, no la tienen a la presa en el primer intento. Sin embargo, los animales no tienen estos implantes de definiciones ni demás y lo siguen intentando. Y si no se pudo ese día, lo van a hacer mañana o cualquier otro día. Pero los seres humanos nos quedamos gastando mucha energía y mucho tiempo en unas definiciones de que yo no soy capaz de hacer esto, no tengo lo que se requiere, no tengo la educación, no tengo la energía, no tengo la personalidad. Y desafortunadamente nos quedamos ahí estancados, autoatacándonos, dándole insignificancia a algo que no lo requiere. Conclusión de todo este Zoom, porque yo creo que sí, yo creo que nos quedan muchos signos de interrogación a todos y está bien. Yo creo que el objetivo de este Zoom es abrir un poquito de espacio en sus realidades. No es ponerles o implantarles nuestros puntos de vista, simplemente compartimos el trabajo de muchas otras personas que han estado pues entregados a estas definiciones durante mucho más tiempo, pero la idea es que empecemos como a decir, bueno, primero que todo, las grandes preguntas de la vida, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? Que yo creo que ahí nos lleva toda la vida entender quiénes somos y a qué vinimos y cómo podemos servir a todo este engranaje de la vida, ¿no? Pero lo importante es que hagamos lo que hagamos, ábranse el espacio de cambiar, de mutar. Yo creo que al final vinimos acá para dejar este planeta un poquito más bello, ¿no? De lo que lo encontramos. Y pues Esa es la idea, ¿no? Esa hay es que la idea, hacerlo. es la contribución. Pues nos despedimos, doctora.
Súper, Luis Fernando. Súper, muchísimas gracias, de verdad que sí. Hoy fue una charla diferente. Espero que todos ustedes pues se han llevado algo nuevo para sus vidas y pues yo siempre muy contenta de estar aquí compartiendo el espacio contigo y con todos ustedes. Igualmente, yo también lo disfruto muchísimo, de verdad muchísimo. Soy tu fan, así que nos encontramos la igualmente. próxima vez. Vale. Nos encontramos entonces. Cuídate mucho. Hasta dentro de 2 semanas. Acuérdense. Vale. Acuérdense. Claro que sí. Cuídense. Chao. Feliz noche a todos.